Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Nicolás Cerruti, editor de Las Furias y además el autor de este libro que estamos presentando hoy, que es Deconstruyendo al Joyce de Lacan. Mi nombre es María Magdalena, soy también editora de la editorial Las Furias, completa el equipo Romina Lupino, nuestra diseñadora gráfica, que es la artífice de las hermosísimas tapas con las que contamos en la editorial. Bueno, este es el último libro que publicamos este año. Estamos muy contentos con la posibilidad de poder celebrarlo y de contar con las lecturas de Jorge Baños Orellana y de Edgardo Scott. Y les comentamos, antes de escucharlos, que el libro ya comenzó a ser distribuido en librerías, nos distribuye Valhuter, pueden consultar en nuestra página web los puntos de venta en diferentes librerías del país. Estamos intentando también llegar a otros países, estamos presentes en Chile, en México, y en breve también estaremos llegando a otros lugares. Mientras tanto, también contamos con las versiones digitales de los libros en las principales plataformas del mundo. Y bueno, también pueden conseguir nuestros libros a través de nuestra tienda virtual. Sí, en México ya están todos nuestros libros y seguramente pronto también esté por ahí. Pueden contactarse con el Diván Negro, que es quien nos distribuye en México. Mientras tanto, les comento que luego de las presentaciones de Jorge y de Edgardo, la idea es poder abrir un espacio de intercambio para quienes quieran comentar, hacer alguna pregunta, hablar con Jorge, con Edgardo o con Nicolás, el autor del libro. Mientras tanto, les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados para poder escucharlos bien. Y si quieren participar después del espacio de intercambio, pueden ir poniéndolo en el chat y vamos habilitando los micrófonos. Bueno, Edgardo, ¿estás por ahí? Sí, por suerte sí, disculpen bueno, las irregularidades, pero bienvenido, bueno, bienvenido. No quería dejar de estar y en realidad lo que pasó es muy simple, que por supuesto cuando me dijo Nicolás del libro me entusiasmé y dije que sí, y tenía mi agenda despejadísima, y de golpe salió mi novela en Italia y justo surgió un festival este sábado, o sea, hoy, hace 2 horas, y no le podía decir que no, digamos, pero tampoco quería fallarles a ustedes. Así que bueno, por eso me encuentro en un auto en la noche de Cagliari, fría noche, pero con el texto listo para leerlo y para comentar el libro de Nico, que por supuesto me gustó mucho, ¿no? Bueno, nos alegra que estés con nosotros, que a pesar de todo hayas podido acompañarnos, así que te escucharemos con mucho placer. Ahora Nicolás te presenta y te damos la palabra. Bueno, Dale. Carlos nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1978. Fue fundador e integrante del Grupo Alejandría, grupo que hacia 2005 inició el movimiento de lecturas públicas de narrativa en Buenos Aires. Ha publicado, entre otros, los relatos de Los Refugios, Cassette Virgen, que acaba de salir, las novelas El Exceso y Luto, traducido al italiano, que es esta que se está presentando hoy en Italia. Perfecto. Sí, exactamente, sí. Los ensayos Caminantes, que lo publicó Godot en el 2017, traducido al italiano, al francés y de próxima aparición en España. ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Y Contacto, que acaba de salir también, ¿no? Acaba de salir en Argentina, sí. Sí. Ni siquiera lo posteé. ¿Estamos dando la primicia entonces? No, ya la habían dado. Es traductor, editor y colabora con artículos de crítica literaria en distintos medios de Latinoamérica y Europa. Vive en Francia. Bueno. Exactamente. Y además lo que ahí saqué de la solapa es que soy psicoanalista. ¿No? Pero bueno, es extraño que no mencionaras que era psicoanalista, pero bueno, respetamos. Es que yo soy de una generación muy traumada, donde que cuando
después de que en los 70 y comienzos de los 80 el psicoanálisis era como la ley de cualquier contratapa, de cualquier libro, de lo que sea en Buenos Aires, después pasó a ser como lo contrario, ¿no? Y entonces hablar desde ese lugar quedaba como muy atomizado en la jerga, y entonces muchos hicimos esto, que era como hacer el camino literario sin decir que éramos psicoanalistas, digamos, ¿no? Sin ocultarlo tampoco, pero sin decirlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y por eso estamos acá también. Si les parece, leo el texto, que es un punteo de lectura, ¿no? Exactamente de leer tu libro y bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una lectura de tu lectura, digamos, ¿no? Bueno, dale. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. 1. El libro de Nicolás podría decirse que se abre con una escena infantil. Un chico más grande se jacta ante otro de que a sus 9 años ya había leído el Ulises. Es, por supuesto, una escena imposible, aunque a la misma edad Borges, cuenta la leyenda, tradujera El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Es que se trata de la arrogancia, esa divisa tan cara a Joyce y a cualquier genio. Sin embargo, ¿qué es la arrogancia? El paroxismo de la convicción, podría decirse. El analista se autoriza de sí, me dicto o me dicta mi asociación libre. En aquella escena, el otro chico, que es el autor del libro, va a perder a su hermano, pero va a recuperar esa escena. Y además va a leer a Joyce. No solo el Ulises, todo Joyce. Porque a un hermano se lo venga, claro, y la venganza, como se sabe, es un plato que se sirve frío. Curarse de la vanidad infantil es aceptar la vanidad última, la vanidad adulta, o ¿cómo se llaman las pinturas con la calavera? Vanitas. En la vida adulta no es tan grave ni injuriosa la vanidad. Hasta puede ser divertida, excéntrica. Mucho peor la falsa modestia. La vanidad o la arrogancia es solo una máscara que cada cual usa si le gusta, si le viene bien, si le sale, si la tiene a mano. Joyce le avisa a Nora y Nicolás lo subraya. ¿Es que no ves la sencillez que hay tras mis disfraces? Todos llevamos máscaras. Nicolás lo cita al comenzar este libro. 2. Me gusta cuando Nicolás señala, pegándole a los lacanianos más toscos y aburridos, es claro que Lacan ficcionalizó a Joyce. Me gusta porque eso nos despeja la vía de ficción que tiene toda teoría. Podríamos formular improvisando. La teoría es ficción. También la teoría lacaniana. Eso no quita que, y hablando en lacaniano, haya un real en la teoría, como en la máscara. Pero un real no es lo real. La teoría es la teoría y tiene acaso la misma distancia con la práctica que la realidad con el arte. Dimensiones o líneas paralelas, como captó Charly García, otro genio, pero nuestro, en esta última etapa donde parece jugar un poco como Lacan con nudos, resumirse, concentrarse, volverse un extracto o un dibujo muy simple. 3. Nicolás retoma la curiosa ignorancia de Lacan sobre la epifanía joyciana, epifanías que, sobre todo, el lector podrá encontrar en cada relato de dublineses, libro donde Joyce inventó el relato contemporáneo. Ese tipo de relato que recorre toda la literatura norteamericana del siglo XX, Salinger, Carver, Cheever, Grace Paley y por supuesto Hemingway, y que llega hasta el cine argentino de Rechman, por ejemplo, o hasta tantos cortos o cuentos malos del Bafisi, donde, como se dice, no pasa nada. Joyce inventó esa forma breve invocando al Espíritu Santo, que no es otra cosa, como bien lo sabe Nicolás, que el lenguaje. 4. El duelo por el hermano y el duelo propio, infantil, con el hermano, se hace leyendo a los padres. La Vulgata dice que el psicoanálisis enseña a matar a los padres, y es cierto, pero matarlos, se ve claramente en este libro, es leerlos bien. Bien leídos estarán bien muertos. Acá mamá y papá son Joyce y Lacan, y yo agregaría al tío Ellman, al gran Richard Ellman,
que escribió la mejor biografía del siglo XX y a la que todos le debemos tanto, incluyendo Nicolás. 5. Y quizá la operación de deconstrucción que introduce Nicolás ya desde el título hable menos de Derrida, que, mediante un verbo caro al presente, a lo actual, cuando hoy todo parece deconstruirse o querer deconstruirse, decía, quizá la operación de deconstrucción sea una operación de relectura. Releyendo al Joyce de Lacan, también se podría llamar el libro, que en realidad es de lectura. La relectura no existe. Revisar o corregir una lectura es seguir leyendo. Nadie vuelve a leer. Lee. Leer es siempre fatalmente en presente. Y lo cierto es que no tantos hacen el esfuerzo de leer a estos dos cíclopes de 1000 ojos. Nicolás se animó y el esfuerzo, el autor lo metaforiza desde el comienzo del libro, diciendo que es comparable a recorrer en bici la Argentina. La hazaña descartada para que ocurriera esta aventura. 6. La pregunta clave que sitúa Nicolás, esto es, si el psicoanálisis está en condiciones de decir sobre el deseo del artista, y que en cierto modo impugna la interpretación lacaniana y diagnóstica de Joyce, pero no su teoría del symptôme, me trajo el recuerdo de aquel título de Pierre Bolognais, La violencia de la interpretación. En realidad, interpretar a un sujeto fuera de transferencia es una salvajada del psicoanálisis. Un error que la práctica tiene bien claro y que aunque todos sabemos que es un error, siempre reincidimos. Yo pienso que esa reincidencia se debe a una necesidad de la teoría y de su propio deseo. Y ahí, una vez más, está el puente ilusorio entre teoría y práctica. 7. A propósito, la única vez que estuve en Dublín, fui al cementerio de Glasnevin y visité la tumba de John Joyce, es decir, del padre de Joyce. Como ustedes saben, la tumba de Joyce está en Zúrich. Así que me las arreglé con el padre y con todos los amigos y amigas, vecinos y vecinas que están ahí enterrados, mientras están a la vez muy vivos en el Ulises. El cementerio tiene una librería donde están los libros de Joyce, por supuesto. Así que el hijo no está enterrado junto a su padre, pero sí están sus libros a pasos de la tumba. Matar a los padres es leerlos bien. Y si se puede, reescribirlos. 8. Y es lo último. Tal vez no quise describir más que la responsabilidad de un síntoma. Repito, tal vez no quise describir más que la responsabilidad de un síntoma, dice Nicolás mientras termina el libro echándose a andar. Con eso alcanza, se me ocurre decirle. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Edgardo. Muy bueno. Bueno. Excelente. Me gustó mucho el libro, che. Y me gustó sobre todo porque me hiciste acordar a mi fuga de los campos lacanianos y distintas organizaciones. Y me gustó justamente por eso, porque tiene como ese espíritu disidente, diríamos, ¿no? Es que creo que por lo menos siempre es lindo para volver a poner en marcha todo, ¿no? Un poco la idea, sí. Bueno, nos emocionaste al autor, Edgardo. Ah, pero bueno, pero está muy bien, de eso se trata. De eso se trata, de poner Está muy bien. la transferencia es con emoción, así que está bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, por favor. Por el esfuerzo de estar ahí y por la lectura y por ese texto. Bueno, y me gustó mucho también lo que escribió Jorge. Insisto, lamento no poder quedarme porque se dio una situación particular, pero bueno, no quería por lo menos dejar de estar con ustedes y de poder leer el texto. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazos. Pásenla lindo. Bueno, continuamos con Jorge. Jorge escribió el prólogo del libro de Construyendo a Joyce de Lacan
y ahora contamos también con su lectura y su participación en la presentación. Jorge Baños Orellana es un psicoanalista de la ciudad de Buenos Aires, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse, disculpen mi francés, autor de numerosos artículos publicados en medios nacionales e internacionales y de los libros El idioma de los lacanianos, El escritorio de Lacan y La novela de Lacan, de neuropsiquiatra a psicoanalista. Jorge, te damos la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me puso muy contento la posibilidad de, de colaborar en la presentación del libro, ¿no es cierto? Me puso contento, pero tengo que confesar que al mismo tiempo confundido, porque como me habían dado ya el privilegio de escribir el prólogo, entonces yo decía, pero yo lo que quería decir de este libro, y traté de meditarlo lo suficiente, ya lo dije, ¿no? Entonces me vino más que una inhibición, una suerte de rebelión, porque no encontraba, ni quería encontrar otras maneras de decir que había resultado de mi lectura, ¿no? Pero entonces, hasta en un momento dije, ¿y si leo el prólogo, un resumen del prólogo? Pero me parecía algo un tanto ridículo. Entonces encontré, por suerte, en los últimos días, lo que viene está un poco improvisado, encontré una salida a eso, y es, bueno, y si escribo lo que hubiese sido imposible de escribir en el momento en que me mandaron el libro y tuve que, ¿no? Y entonces dije, bueno, algo imposible de escribir, y esto sin ninguna pretensión metafísica, es, bueno, ¿qué pasó con el libro una vez publicado? ¿No? Entonces, ¿qué pasó con el día después, cuando ya el prólogo había sido entregado hacía varias semanas, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y por otro lado, sabiendo que está el autor, no tengo que tratar de interpretar o decir algo de sus intenciones, estando Edgardo, que es alguien de, bueno, ahora yo no sabía, sabemos que también es de nuestro palo del psicoanálisis, pero bueno, es fundamentalmente un hombre de letras y un joyciano. Bueno, yo estaba exceptuado entonces, como no me ocurrió en el prólogo, de tratar de conjugar todas esas voces juntas. Y podía, casi se me ocurrió hacer una suerte de monólogo interior, ¿no? Acerca de cómo veo hoy el libro cuando lo veo en la librería entre otros libros, ¿no? Y por otro lado, como tenemos, bueno, por un lado la desgracia de no poder hacer estas presentaciones presenciales, pero también la posibilidad que eso genera, se me ocurrió algo que en una presentación de un libro yo jamás hice, y es armar un PowerPoint para poder mostrar ciertas imágenes, ¿no es cierto?, ciertas cosas que en una presentación común no se puede, ¿no? Sin caer en el ridículo. Entonces voy a compartir la pantalla. Y decía esto, ¿no? Esto que en el prólogo no podría haber, no podría jamás haber hablado. Y es, ¿qué pasa hoy cuando aparece en las librerías? Y lo que pasa hoy, ¿no?, por lo menos los que estamos en el asunto, es que aparece prácticamente coincidiendo con la llegada de dos libros más que tratan sobre la misma cuestión, ¿no? Fundamentalmente centrados en el seminario 23 o el Symptôme, y tenemos ahí los libros de Firenze, que llegó hace, bueno, ya casi 3 meses, tenemos el de Nicolás hace un mes, y tenemos uno que yo me enteré de su existencia por lo menos hace 10 días, que no podemos decir que trata todo sobre eso, pero tiene un capítulo muy importante a propósito de este seminario de Lacan, que es el libro de Kathleen Billot, Lógica y el amor y otros textos, ¿no? Entre esos otros textos, justamente hay uno sobre Epifanías que toca la médula de lo que tiene que ver con el libro de Nicolás, ¿no? Pero bueno,
yo diría, bueno, ¿con cuál quedarnos? Bueno, por supuesto con el de Nicolás, pero podemos comprar los tres, ¿no? Y creo que eso tiene ventajas, no solo porque aprendemos unas cuantas cosas, sino también porque aprendemos dónde está, con más claridad, dónde está la distinción del libro de Nicolás, ¿no? Entonces, bueno, como voy a hablar entonces no de un libro, sino al final de tres, no voy a ser muy veloz, pero voy a tratar por lo menos no de demorarme, y entonces vamos, digamos, al nudo de la cuestión, ¿no? Y el nudo de la cuestión es este, ustedes lo conocen, ¿no? Es al protagonista esencial de ese seminario, el seminario 23 de Joyce, en el que se centra el libro de Nicolás, y tiene que ver con el nudo Borromeo. Yo creo que todos los presentes saben de qué se trata, ¿no es cierto? Pero bueno, si no es el caso, fíjense, estamos pensando en esto, piensen que si tiramos de cualquiera de estos anillos, ¿no es cierto? No se pueden desprender, no se pueden soltar, ¿eh? Pero por otro lado, si quitamos cualquiera de esos, supónganse quitamos el rojo, fíjense que quedarían separados el azul y el verde porque nada los une. Está el verde encima del azul. O si quitamos, si quieren, el azul, otro tanto, el verde que está abajo se desliza tranquilamente, o el rojo se desliza para su lado, ¿no? Es en esa trinidad donde quedan todos ahí ensartados. De esto hablaba mucho por esos años Lacan, tratando de usarlo como una máquina de poder pensar en otras dimensiones, en otras posibilidades, y bueno, y cada tanto se equivocaba, ¿no? Obviamente, cuando uno dibuja estas cosas, cada tanto se equivoca, pero encontró en una oportunidad, más de una oportunidad, pero particularmente en una oportunidad, ¿no es cierto?, en el seminario, sacarle provecho a esta cuestión de qué pasa cuando un nudo está mal hecho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá está la flechita, estos del seminario, ¿no? Estos dibujos que tomo. Fíjense que en vez de estar el azul arriba, abajo el rojo, está esto al revés, ¿no? Y lo que pasa es que con este nudo todo cambia. Fíjense que puedo retirar el anillo verde sin ningún problema, queda suelto, pero una vez que retiramos el verde, estos dos están encadenados, ¿no? No hay modo de... Bueno, y este jueguito para... ¿A qué viene, no es cierto? Viene a lo siguiente, ¿no? Viene a que aprovecha Lacan de esto y ya tenemos que entonces empezar a leer algunas letras. Ahí tienen las letras de lo simbólico, lo imaginario y lo real, y como ven en este caso, ¿no es cierto?, por este nudo mal hecho, como dicen, lo que se libera o lo que se desprende o lo que cae, ¿no es cierto?, es lo imaginario, mientras que lo real y lo simbólico queda allí encadenado, ¿no? Una cosa se libera, la otra queda ahí fija, ¿no es cierto?, ¿y qué puede querer decir, ¿no?, que quede encadenado lo real y lo simbólico? Bueno, después algo vamos a ver, ¿no? Pero siempre que pensamos que lo simbólico intenta pero nunca puede atrapar a lo real, de eso algo habló Edgardo hace un rato, ¿no es cierto?, hablando de las miserias de la teoría, aquí en cambio habría un punto, ¿no?, de certeza, de deslumbramiento, donde hay algo en el registro simbólico que parece haber encontrado eso, ¿no? Lo que formula como una cuestión muy, muy original también, Lacan, con estos juegos de nudos, es que, bueno, si tenemos ese nudo mal hecho, ¿no?, podría ocurrir, bueno, esa desgracia, ¿no?, de encadenamientos y desencadenamientos, pero también podría ocurrir que haya algo, un cuarto anillo, que resuelva la cuestión. Todos los lacanianos alguna vez hicimos esto en casa, este ejercicio en casa, y entonces esto que estaba suelto,
¿no es cierto?, lo volvimos a colocar con ese anillito. Ese anillito que, bueno, ya que entramos a ponerle nombre a las cosas, ese anillo puede, y ya estamos hablando de sujeto, ¿no es cierto?, al hablar de estos registros, bueno, eso puede ser el resultado de una pareja, puede ser ese nudo, ese cuarto nudo lo puede hacer una obra, lo podría ser un análisis, no es algo que se abre como posibilidad, y estos nudos permiten pensarlo y escribirlo, ¿no? Con respecto a esto, vamos pasando ya a un nivel más concreto, tenemos que en la última reunión del seminario, el síntoma, Lacan se va a dedicar particularmente a aplicar esto como si se tratara, ¿no es cierto?, de la figura de James Joyce, ¿no? Y se va a detener particularmente porque ¿qué es lo que ocurre cuando se libera ese imaginario, ¿no? Y lo que ocurre es una de las siguientes cosas. Esto es del 11 de mayo, que es la última reunión, pero el 13 de enero, él, entre otras cosas, había mostrado cómo entre lo simbólico y lo imaginario, lo que queda ahí, lo que se produce ahí como posibilidad, es el sentido, ¿no? Es decir, ahí ocurre lo que amarra, lo que da sentido a lo que se dice, a lo que se escribe, por un lado. Sin eso, lo dicho y lo escrito sería enigma. Y por otro lado, sabemos que lo imaginario tiene que ver no solamente con esa unidad del sentido, sino con la unidad del cuerpo, ¿no? Con lo que le da amarras allí, impide ese despadecimiento, de poder tener la sensación de tener un cuerpo, de sentir un cuerpo, ¿no? El doble sentido de la palabra sentido. Estoy simplificando mucho, ¿no es cierto?, por razones de tiempo, pero en esta reunión entonces va a ocurrir que Lacan va a postular, y hay que leer de nuevo la lección para ver cómo por momentos es muy taxativo, pero por otros momentos él habla de quizá, de puede ser, ¿no? No deja de reconocer el carácter hipotético, o muy hipotético de lo que está hablando. Pero se fija entonces en dos cuestiones, ya que aquí esto lo que produciría sería la caída de este sentido de los textos y de esta unidad del cuerpo. Entonces se detiene en dos cuestiones. Se detiene en lo que le parece en primera instancia como paradigma del texto sin sentido, que tiene que ver con lo que una colección de breves textos que se llaman epifanías, que los bautizó epifanías James Joyce, pequeños textos donde hablan son pequeñas descripciones, pequeñas prosas poéticas, a veces meras transcripciones de diálogos que escucha, de paisajes, de sensaciones. Son textos muy breves, ¿no?, que para él tenían un sentido fulgurante, y que para el lector que los lee aisladamente hay que reconocer que no se sabe muy bien, aunque a veces sí, de qué se está hablando, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por el lado del otro sentido, él recuerda, dice, tomo en cuenta un recuerdo dice, de la infancia de Joyce, luego va a ser de la adolescencia de Joyce, ¿no?, donde, donde esto aparece en sus primeras novelas, en este retrato del artista adolescente, y lo que había sido su precuela, que es Stefan el héroe, donde habla de una paliza que biográficamente tiene de qué agarrarse, pero una paliza que había recibido de unos condiscípulos en el colegio por una discusión por el valor de Byron y esas cosas,
y donde dice que recibe la paliza, y no en el momento, pero después no guarda rencor y siente como que eso que ocurrió ahí se le desliza, ¿no es cierto?, como si fuera la cáscara, ¿no es cierto?, de un durazno, por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con toda una evocación, no en vano el personaje se llama Esteban, es el protomártir, ¿no es cierto?, del cristianismo, que muere apedreado, y en vez de mostrando dolor y congoja, mirando al cielo y diciendo, pidiendo a Dios que perdone ese pecado, ¿no es cierto?, a esta gente que no sabe lo que hace. Esto, por supuesto, es un eco con los últimos días de Cristo, ¿no es cierto? Si miramos la iconografía de, por ejemplo, la flagelación de Cristo, muchas veces aparece mientras lo flagelan y aparece todo ensangrentado, como en esta pequeña imagen que puse aquí, aparece indiferente o mirando hacia arriba como si nada ocurriera, ¿no? Era un lugar común y que tiene mucho que ver con ese personaje. La cuestión de desvincular lo que le ocurre al personaje Stephen Dedalus de lo que le ocurre lo que le ocurrió a James Joyce con una paliza parecida, es una cosa muy básica, muy elemental, ¿no? Está escrito en varios lugares, no voy a detenerme, pero realmente no tienen nada que ver. No hay ninguna posibilidad de hacer seriamente un anclaje. Lo que no quiere decir que esto no tenga para nosotros, como ejemplo de cómo poder hablar de la clínica con nudos, un valor considerable. Lo que me voy a detener sí más, porque va a donde apunta particularmente el libro de Nicolás, es a cómo se tomó la cuestión de las epifanías, ¿no? Uno de los textos que en ese sentido tuvo más difusión y más suerte es el de la vocación del escritor, de Millot. No el libro que apareció ahora, este es un libro del 91 de Catherine Millot, donde hay un capítulo muy citado que habla sobre las epifanías de Joyce, y ahí esto es como que trata de mostrar cuánta razón, ¿no es cierto?, tiene Lacan al tomar esto como una biografía, y cuánta razón tiene al leer las epifanías como algo incomprensible. Entonces, ella lo que cita es un ejemplo que he escuchado leer decenas de veces, como si fuera la única epifanía que existe más de 80, y donde hay una mujer joven que dice discretamente, sí, estaba, bueno, en inglés es yo estaba, ¿no? Sí, yo estaba en la capilla, ¿no? Y hay un hombre joven que la acompaña que dice con una voz muy baja, yo. Y la mujer dice suavemente, pero usted es muy maligno, ¿no? Y como la manera que la leí, uno puede decir, pero esto tiene mucho sentido, entonces yo he escuchado muchas veces leerla así, sí, estaba en la capilla, yo, pero usted es muy maligno. Que bueno, ahí sí, evidentemente, nos encontramos en una posición de lectura bastante más enigmática, ¿no? De todos modos, quien fue culpable, ¿no es cierto?, de esta elección, de esta epifanía en particular, y de otorgarle un valor de enigma absoluto, no fue la pobre Catherine Millot. Ella en realidad siguió las indicaciones de Jacobert. Jacobert era el joyciano francés que había traducido el retrato, y que había invitado a un coloquio internacional James Joyce, a Lacan, y que participó luego en el Seminario 23.
él da una conferencia, y en esa conferencia justamente habla de las epifanías, ¿no? Y dice, bueno, en tal capítulo de Esteban el héroe, Joyce, bueno, el personaje se refiere a un diálogo que escucha, un diálogo entre una señorita y un muchacho. Una de esas escasas palabras que aparecen es la palabra chapel, ¿no? Capilla. Palabra que en Irlanda designa una iglesia católica, porque las iglesias propiamente dichas habían sido ocupadas ilegalmente por las iglesias protestantes, ¿no? Dice, aparte de eso, aparte de la palabra capilla, en ese diálogo no hay prácticamente nada sino puntos suspensivos. Lo cual, bueno, ¿no? Lo cual es muy difícil de seguir bueno, sí, hay que creerle a Jacobert, y se le ha creído mucho a Jacobert. Esto, si nosotros leemos Stephen el héroe, sabemos que en el capítulo anterior Stephen estaba detrás de una muchacha muy católica, una tal Emma Clary. Él intenta acercarse y ella, ¿no es cierto?, le hace soltar el brazo y le murmura, ¿no? Aparece de nuevo la cuestión de la mujer murmurando muy suavemente, le dice, Stephen, usted enloquecido, ¿no? Porque le tocó el brazo, ¿no? Entonces en el capítulo siguiente aparece nuevamente este muchacho, ¿no es cierto?, que quiere, que está cerca de una mujer muy católica, que cuando salió estuvo en la capilla. ¿Y él dónde estuvo? Para que ella diga, usted es muy maligno. Bueno, si leemos también esta novela, sabemos que se habla de los jovencitos que van a los prostíbulos. Entonces yo fui al prostíbulo, y entonces, bueno, ella, ¿no?, dice, usted es muy maligno, ¿no? O muy pícaro, ¿no? Es decir, decir que esto es puro punto suspensivo es realmente algo que se ve mucho en esa conferencia de Jacobert, que quiere ser más lacaniano que los lacanianos, y como había escuchado en la semana anterior que Lacan hablaba de la falta de sentido, entonces él buscó algo de ese orden. Eso hace también que él no conteste una pregunta que le hace Lacan. Lacan le dice, pero eso de llamar a estos fragmentos epifanías, ¿no?, que con lo que tiene su valor religioso, epifanía de Dios, ¿no?, la presencia, la aparición, eso es algo que se le ocurrió a Joyce, ¿no? Aubert no le contesta, y es más, cuando sale publicado esto como anexo en el seminario 23, esa pregunta de Lacan está eliminada. Lo que debería haberle contestado Jacobert es, de ninguna manera, eso estaba circulando, incluso con esa palabra, y expresamente Joyce dice que la tomó de un capítulo que se llama La Epifanía del Fuego, del libro El Fuego, de Gabriel D'Annunzio, ¿no? Todo esto, claro, coloca en otro lugar y desbarata esa cuestión de pensar que esto era, de las epifanías era tan bizarro y tan particular, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Y fíjense dónde tenemos alguien que habla de epifanías del fuego. En el libro de Nicolás Cerruti, que dice, Epifanías del Fuego empieza así, y pone la traducción que él hizo del italiano. Nicolás, que en ese sentido es muy elusivo, no cuenta toda esta vuelta, toda esta bronca que hay, porque Jacobert no contestó a Lacan y colaboró tanto para que se diga cualquier tontería de las epifanías. Pero él pone esto. Van a ver que pone mucho de esto. Uno podría pensar, el libro de Nicolás necesita extinguidores, porque habla mucho de lo que es la chispa, el fuego, que es el modo en cómo presenta, cómo construye, cómo justifica Joyce la cuestión de por qué las epifanías, qué uso le da, y también por qué, en eso va a insistir Nicolás, porque después va en parte a dejar de usarlas.
Nicolás habla también, aquí tenemos la libretita de escritor de Joyce, una de tantas, ¿no es cierto? Habla que justamente todos los escritores tienen, por lo menos desde Baudelaire, tienen una libretita donde toman nota de cosas que escuchan por ahí, ¿no? Van a ver que como al pasar, Nicolás habla de la libretita, dice, en aquel entonces empieza el primer capítulo, porque ahí habla de una epifanía que tiene justamente, y dice, tuve que anotarla, pero como no tenía dónde, todavía yo no usaba libretita de escritor, entonces la anoté en la primera página del volumen que tenía del Ulises de Joyce, ¿no? Toda una cuestión, en fin, podríamos hablar mucho del tema de epifanías, no quiero demorarme, pero una de las cosas que ahora se conocen muy bien y se han rescatado muchísimas de las epifanías, una de ellas es que, por ejemplo, la famosa citada por Aubert no es una epifanía verdadera, es realmente una parte de diálogo que está ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces para cerrar a esta cuestión. ¿Qué pasa hoy, no es cierto, con estos 3 libros que tenemos acá, ¿no? ¿Qué pasa hoy? El seminario es del 75-76, ¿no es cierto? Es decir, estamos a casi 50 años del seminario este. Bueno, pasó mucha agua, mucha tinta, ¿no es cierto?, corrió sobre el seminario 23. ¿Cuál es el estado de la cuestión hoy? Yo creo que se puede ver con respecto a estos debates. Yo creo que se puede ver justamente si vamos a la librería y compramos los 3 libros. Lo que encontramos comparando al respecto el de Firenze con el de Nicolás, ¿no es cierto?, es que Nicolás toma con respecto a estas cuestiones, el estar diciendo tonterías con respecto a Joyce, el tomar tan al pie de la letra una mera especulación de Lacan y pensar que se está hablando del señor James Joyce, esto a él le produce un muy atendible escándalo, porque Nicolás no solamente le gusta circular en las pequeñas capillas lacanianas, sino le gusta también asomarse, y le da vergüenza cuando ve eso. Entonces él escribe en la página 23 y 24, los dichos, acá no veo bien, pero a propósito de Joyce, son de una gran bajeza, de faltas, de visiones sesgadas, y eso nos puede llevar a la ruina. Esto que estamos viendo nos puede llevar a la ruina, dice Nicolás. Es hora de desplegar esta máscara, que nos ha unido a los enunciados de Lacan, esos semblantes que lo sostienen todo y no permiten interrogación alguna. Como cuando hablaba de Joyce, estaba hablando realmente de Joyce. Esto depende, dice, fíjense, es fuerte lo que dice acá Nicolás, de una adiposidad vilosa, vil, ¿no? Permítanme el neologismo, que alimenta la obesidad de la academia. El riesgo, porque no es sin riesgo incursionar en el tema, es que quien intente retirar esa máscara sea acusado de ignorante como mínimo o simplemente no sea tenido en cuenta, ¿no? Es el temor que tiene, justificado temor que tiene Nicolás, que este libro, tan sentido por otro lado, lo perjudique en su relación con sus iguales, ¿no? Con sus pares. O que lo ningunean, o que digan que no entendió nada. En ese sentido, Firenze, en cambio, pueden buscar y van a ver que es muy escurridizo. Por momentos reconoce algo, como dice, cualesquiera que sean las distorsiones que Lacan opere relativas al retrato de artista adolescente en su análisis de la escena de la paliza. No se trata de medir aquí la psicología o psicopatología de Joyce con el Borromeo, sino de mostrar cómo se puede pensar el ego de otro modo, y eso vale para todo ser humano. Que está bien, pero si siguen viendo estos páginas 457, si siguen leyendo, después repite tal cual, ¿no es cierto?, la versión ortodoxa de lo que dice
Lacan como una gran verdad biográfica del sujeto James Joyce. Nada de esa duplicidad van a encontrar en el libro de Nicolás. Y yo creo que es algo que hay que agradecerle, porque tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con un esfuerzo intelectual, pero también tiene que ver con la valentía. Por otro lado, tenemos al libro, ¿no es cierto?, al nuevo libro de Catherine Billot, escrito 30 años después de aquel de la vocación del escritor, donde retoma el tema de las epifanías, en un capítulo que se llama Epifanías, lo real y lo sagrado. Y entonces dice, me estoy tratando de acordar de memoria porque no veo aquí, pero dice, sí, dice, el interés que tenía Lacan por la letra seguramente lo llevó a, a ver, perdón. Ah, no, ahí se me fue. Bueno, lo llevó a ocuparse un año, ¿no es cierto?, de Joyce en su seminario. Y dice, yo, que se analizaba con él, que en ese entonces ella tendría 28 años, yo a Lacan venía pisándole los talones, con tanta más soltura cuanto lo que Joyce llama epifanía me parecía evocar mi experiencia del vacío. Entonces cuenta que ella, ¿no es cierto?, podemos decir, no sabemos cuándo, pero podemos decir a los 17 años, porque sabemos que cuenta algo del orden de lo epifántico también Nicolás, diciendo que tenía 17 años. Entonces ella cuenta una experiencia donde había un vacío resplandeciente, un vacío infinito, un vacío que no tenía nada del orden de la falta. Y entonces se pregunta, con esa experiencia del vacío, ¿no había conocido yo una especie de travesía del fantasma, salvaje del fantasma? Travesía que la trayectoria de un análisis me llevaría a reiterar de otro modo, con conocimiento de causa, tal vez definitivamente. Con una enorme nostalgia yo aspiraba a reencontrar a través del análisis a ese vacío nuevamente, ¿no? Pero no excluía tampoco que esa experiencia haya sido puramente sintomática o incluso fantasmática, ¿no? Hay un giro extraordinario. Aquí Catherine Billot no solamente no coloca ya estas experiencias algo del orden de una locura, sino algo que le acontece personalmente y algo en que de alguna manera incluso aventajaba a su analista Jacques Lacan. Y continúa. Entonces ella lo que finalmente dice ahí es, ella termina diciendo después de eso, dice, hoy tengo que reconocer que el análisis con Lacan no me ha permitido encontrar una solución y que todas las preguntas que tenía cuando fui a analizarme continúan en pie. Esa experiencia del vacío ha resistido a todas mis tentativas de dilucidación como de reducción. Y termina diciendo, de cierta manera, esa experiencia se encontraba ya en la obra de los místicos. Y esto tiene que ver con que en un momento entre el 90 y después, Catherine Billot se acerca a la cuestión mística y de alguna manera, por momentos habla en uno de sus libros, en esta experiencia que ella tuvo, como una experiencia que la acercaría más que a un analizante que atravesó el fantasma, como dice antes, a cualquiera de las místicas, por ejemplo, de la mística renana, o a las místicas españolas, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Entonces menciona eso, pero ahora tiene una actualización, dice, pero ahora, en este libro, propongo más bien que ese vacío que experimenté, en el que se despliega la luz, no es la presencia horadada de un Dios en adelante ausente, no es la tumba vacía de un Dios muerto, sino el espacio donde irradia
en las cosas restituidas en su presencia real, cuando ya no nos ponemos bajo la garantía del Padre con mayúscula. Dejo de ser una falta, una ausencia, una carencia. Esa experiencia de vacío sería el espacio de un despliegue. Es decir, poder desplegarse, separarse de la pesada garantía de un Padre con mayúsculas, ¿no? Es decir, en la versión actual, digamos, esa experiencia ya no es ni lo que decía Lacan, ni lo que decían los místicos, sino que es algo que atenta contra las malicias del patriarcado, ¿no? Está bien, puede ser. Yo diría que comparen esto con lo que dice en las primeras páginas, nomás en el primer capítulo, Nicolás con respecto a su experiencia y al lugar que tuvo su análisis en el curso que él tenía esa experiencia, ¿no? Y ahí van a ver otra de las diferencias, grandes diferencias, ¿no? De por qué de esos 3 libros, el libro de Nicolás es el que a mí más me gusta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Voy a ir a buscar los otros libros que recomendaste. La competencia. No solo por eso, que no me ubico en ese lugar, pero te confieso que este libro, que se venía escribiendo de distintas maneras y buscando la forma de la escritura, hay un momento que dejé de leer a los contemporáneos, a los psicoanalistas que estaban diciendo algo al respecto, porque con la última experiencia que tuve con el libro de Colette Soler me fue suficiente, que me hizo, exactamente vos puntaste eso. Hay libros que trabajan este tema y que parece que están como brindando una nueva visión, se comprometen en la nueva visión, y a los pocos pasos o recrudecen la ortodoxia o caen en lo mismo. Y a mí eso me hacía levantar mucho la presión. Entonces, no sé, Nicolás, si estás hablando del libro de Colette Soler en que dice que las epifanías tienen que ver con el autismo. Es Lacan lector de Joyce. No sé si ahí lo dice, pero ahí sí se dice cosas que quiere ir más lejos que Lacan en las afirmaciones fuertes y contundentes que dice, con mucho respeto. La verdad, Colette Soler hizo grandes contribuciones en un montón de cuestiones clínicas y demás. En ese libro a mí particularmente me hacía levantar mucho la presión de la bronca que me daba. Pero bueno, son cuestiones que a uno le pasan. Bueno, antes de decir algunas palabras, si quiere alguien tomar la palabra, si alguien quiere como comentar, decir algo al respecto, me encantaría. Jesús, me han dicho, espere que le reactivamos el audio. A ver. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Quise levantar la mano para hablar rápidamente porque muy desafortunadamente tengo que irme. Tengo una reunión de cártel que ya retrasé 15 minutos y no puedo retrasarla más, pero no me quería perder esta presentación por el entusiasmo que mostró Jorge. Y lo que yo pensé, yo, Nicolás, no te conozco a ti más que por imagen y por las referencias que hay, muy elogiosas, que ha hecho Jorge. Entonces, yo espero con ansia el libro que llega, si ya está en México, por ahí me dicen que lo distribuye una casa editorial que se llama El Diván Negro. Voy a ver. Todavía no ha llegado, pero es quien nos distribuye los libros. Seguramente voy a ser de los 3 primeros que lo compre, porque me interesa mucho leerlo. Entonces, por adelantado te felicito. Tengo muchas ganas de leerlo y felicito mucho a Jorge, porque cuando Jorge recomienda un libro, sé que va a ser un buen libro. Esta presentación me ha gustado y fue increíble la cuestión psíquica de Piqué, de ese encuentro afortunado. Ayer que me paseaba por una librería en la Ciudad de México, que no sé si conociste, Jorge, cuando viniste, que se llama El Péndulo. Claro. Precisamente encontré esto,
que no lo tenía y lo compré instantáneamente. Y un comentario respecto a algo que dijo Jorge en su presentación, rápidamente. Hablaste del nombre propio de Stephen, como el protomártir. Efectivamente, fue el primer mártir cristiano. Fue el primer mártir cristiano. Él era contemporáneo de los apóstoles. Pero no solo es importante el nombre de la referencia. Stephen Dedalus no es cualquier personaje en Joyce. Aparecen 3 libros de Joyce. En Stephen Hero, en El Retrato y en Ulises. Y yo he leído, no recuerdo ahora, de algunos críticos que dicen que es una manera en la que el Joyce mismo se retrata ahí. Que él está encarnado, él es Stephen Dedalus. Y entonces hay que prestar atención también al apellido Dedalus, porque Dedalus es Dédalo, que fue el arquitecto del famoso laberinto en Creta. Claro, claro. Y no solo del laberinto, sino de la vaca, a donde entró Pasífae, que fue penetrada por un toro que dio origen al nacimiento del Minotauro, que fue encerrado en el laberinto. Entonces está la dimensión del engaño, la dimensión del misterio, la dimensión del goce con el martirio en el nombre Stephen Dedalus. Muchas gracias, gracias Jorge, Nicolás, mucho gusto en conocerte. Leeré tu libro, espero que nos encontremos por el Facebook y haré algunos comentarios. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar, participar, intercambiar, debatir, discutir? Bueno, mientras se deciden o no, yo quiero compartir una pequeña anécdota que es también un agradecimiento. Este libro es una gran investigación y a la vez es una gran investigación de cómo escribir un libro que pueda llegar de alguna manera tanto a joycianos, a lacanianos, como dice Jorge en el prólogo, a detractores, ¿no? Buscar una forma de decir algo que por ahí algunas veces se arma como una especie de grieta y de universos paralelos, de tratar de ir llegando a toda aquella persona que se interese por leer a Lacan, a Joyce, sin tener que hacer de eso afirmaciones contundentes, copias, dándole lugar a la posibilidad del pensamiento. Me llevó bastante tiempo entender cómo podría escribirse ese libro, me llevó bastante tiempo escribirlo, investigar y demás. Pero hay en el libro una anécdota, un poco que es lo que rescató también Edgardo Scott, que es esta cuestión de que el libro está montado como si fuera, y está ofrecido así, como si fuera un viaje, ¿no? Un viaje para andar, para recorrer. Como todo viaje, siempre nos queda cosas por ver, nos queda cosas por mirar, nos queda cosas afuera. Es un viaje electivo, es un viaje de satisfacción, es un viaje que se han tomado decisiones y que estoy muy consciente que se podrían decir varias cosas más, pero fue hecho con satisfacción este libro. Y este libro fue un viaje en lugar de un viaje que no se logró, que es esto de la anécdota que rescató Edgardo, que es querer recorrer la Argentina en bicicleta. En ese momento yo había decidido recorrer la Argentina en bicicleta de punta a punta, lo tenía muy planificado, pero no conseguí un compañero. Y era fundamental hacer ese viaje con un compañero. Solo no me animaba, y esos viajes por lo general se hacen con al menos otra persona. Lo que entiendo hoy de este libro es que este libro no hubiese sido posible sin haber encontrado una compañera. La
la contingencia hace que esa compañera también esté al lado mío, se llama María Magdalena, que es la compañera junto con Romina Lupino que hemos montado Las Furias y ha hecho que este libro, del que yo le hablaba a las editoriales, a las que se lo ofrecía o que lo iba haciendo y les los iba comentando, terminara en su recorrido, creo, en Las Furias. No me deja de llamar la atención, pero tampoco me sorprende del todo que el libro esté atravesado por toda la cuestión de las furias, del fuego, de todas esas cosas que van apareciendo, la chispa, el lenguaje, y que van construyendo la editorial y que construyeron o contribuyeron al libro. Entendí, y lo entiendo ahora, que hay libros que no se pueden escribir solos, que merecen una buena compañía, así como lo rescató Edgardo Hellman, la biografía de Hellman. Fue una gran compañía, un libro que también me regaló María y que lo fui disfrutando en mis desayunos y viendo cómo se iba desarrollando toda esa cantidad de anécdotas riquísimas. Pero lo que entiendo, y por eso estoy muy agradecido y lo quiero celebrar, es que un libro, este libro es un viaje que por fin consiguió una compañera para que las cosas se pudieran realizar. Así que no es solo un libro realizado donde antes podría haber un viaje por la Argentina, un recorrido por la Argentina, sino un libro realizado en compañía, y también muy bien acompañado por Jorge y ese prólogo que, le soy sincero, también voy a decir las cosas como dice Jorge, las cosas que no se dicen, ¿no? Con Jorge nos conocemos poco, yo lo respeto mucho porque sus libros son también fuente de investigación y acompañaron este libro. La novela no acompañó este libro, la novela de Lacan, pero es un texto que lo disfruté muchísimo. También es un gran libro y un gran recorrido. Y un poco me tiré a la pileta, como se dice, con Jorge, porque yo lo admiro mucho, pero no sabía si le podía gustar o no. Sabemos que Jorge investigó mucho a Joyce, me ha comentado un librero, como si estuviéramos en la biografía de Hellman, ¿no? Un librero me ha comentado que Jorge ha viajado a Estados Unidos y ha trabajado los textos, ¿no? Y que se ha internado en la biblioteca, ¿no? Leyendo las fuentes. Entonces, uno que está investigando este tema, que Jorge acepte hacer un prólogo, y que sea tan elogioso, la verdad, eso también lo celebro. Así que principalmente eso, estoy muy feliz de haber sido acompañado, de por fin haber sido acompañado para que las cosas se vayan logrando, y espero que los lectores, las lectoras también puedan encontrarse con el libro y sentir, compartir. Hoy en día estamos más conectados, podemos compartir ideas, que es un poco la cuestión, y leer, no leer de nuevo, como decía Edgardo, leer, hacer ese esfuerzo de lectura personal, íntimo, singular de cada quien, para que las escrituras de toda esta gente tan importante y tan interesante como es Lacan, como es Joyce, puedan estar ahí palpables frente a nosotros y que nos den estos momentos de vida que son tan agradables y satisfactorios como puede ser recorrer la Argentina en bicicleta. Así que celebro la posibilidad de estas compañías. Cintia. Bueno, ¿qué tal todos? Buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta acá en esta reunión. Hubo algún que otro momento un poquito epifánico también, ¿por qué no? Mientras iban
hablando los distintos presentadores. Yo todavía no leí el libro, lo tengo acá, Nicolás ya sabe que lo pedí de regalo de cumpleaños, pero estoy en eso, voy por el prólogo de Jorge, así que del libro mucho no puedo decir, pero sí que me resuenan mucho algunas palabras tuyas, Nico, como este tema del viaje. Y yo considero que meterse con Joyce es un viaje, es todo un viaje, y que necesita compañeros, no solo para escribirlo, sino para leerlo. O sea, yo para leer el Ulises necesité compañeros. Tuve todo un tiempo, y quiero nombrarlo, hay un puestero ahí en las librerías de Pacífico, ¿vieron en los puestos de Pacífico? Hay un puestero que vende libros que se llama Pablo García, con quien nos reuníamos todas las semanas a leer el Ulises, y antes necesitó de todo un rodeo, ¿no? Como Elman, y alguien que a mí me dio muchas pistas fue el libro del hermano, de Giacomo Joyce, porque eso me permitió una distancia de Lacan. Eso es lo que me permitió un desvío de Lacan, un clinamen, ¿no? Porque era ver de su fuente realmente, ¿no? Visualizar otras cuestiones, en fin, todo un viaje, y que quiero contar esto porque se acerca a lo que dijo Nico. Con Pablo a la mitad del Ulises algo pasó que dejamos de leer, y entonces mi compañero Héctor de Matines se apuró, leyó la primera mitad para acompañarme en la segunda mitad y terminar de leer el Ulises. Con esto quiero decir que nada, que me resuena todo este tema del viaje, porque no es un chiste, porque uno se tiene que entregar de alguna manera con cuerpo y alma a algo de lo de Joyce para ser tocado por eso y inspirado. Así que bueno, nada, deseo con muchas ganas seguir leyendo tu libro, Nico, y me encanta esta aventura, te la agradezco, porque es seguir nutriéndome de fuentes muy inspiradas como lo que te adjudico. Así que bueno, quería comentar eso. Gracias. Gracias, Cintia. Ahora sí, como te dije, ahora sí voy a leer tu libro. Gracias. Ahora sí que ya esto ya salió, ya voy a poder como brindarme a tu libro, y agradezco tu comentario. El hermano es Stanislaus. Stanislaus, no sé por qué me salió Giacomo, sí. Por el libro Giacomo Joyce, ese también es un libro de Joyce, que es muy interesante también. Ya que estás acá, ¿no, Cintia? Y también Jorge, yo les quiero hacer una pregunta como un poco más íntima. ¿Por qué Joyce? ¿Qué es lo que los agarró a Joyce a ustedes? ¿No? Jorge, me gustaría saber, porque sé que en algún momento te agarró, por ahí a soledad se soltó, no sé, pero es como, ¿por qué Joyce? Los que venimos del palo de que por ahí no es Lacan el que nos trae a Joyce, ¿no? Sí, y es distinto leer el Seminario 23 si uno leyó aunque sea algo de Joyce, ¿no? Si ya tiene algo con él, que si no es el caso, ¿no? Bueno, esto también se puede adquirir luego, pero cuando uno viene de esas lecturas, te voy a ser sincero, Nicolás, me encantaría contar algo maravilloso y epifántico de cómo llegué a Joyce, pero no me acuerdo. Sé que empecé con los cuentos dublinenses, porque quería llegar un día al Ulises, no fui tan valiente a los 17 como vos, y entonces, sí, estaba en el secundario y empecé a leer los libros dublinenses, y que me fueron interesando casi todos, algunos más o menos, pero quedé deslumbrado, por supuesto, con el último, ¿no? Con los muertos, ¿no? Con ese, por otro lado, gran panorámica final,
de la nieve, que lo cubre todo, a los vivos y a los muertos, ¿no? Que la habré leído en voz alta, no sé, 20 veces. ¿No? Luego de eso, nadie podía convencerme que la literatura de Joyce era bizarra, no tenía sentido, no. Yo le debía demasiado a ese último relato de Dublinenses como para poder aceptar, ¿no es cierto?, eso, y no escucharlo como un insulto, ¿no? Pero sí, fue por ahí, y fue también más o menos a los 17, claro. Sí, sí, sí. Cintia. A ver. Activamos el. Espera que no está tu audio activado. A ver. Ahí. A ver, no, yo fui mucho más clásica, la verdad, no me voy a mandar la parte, fue a partir de estar leyendo con Carlos Ruiz el seminario del Síntoma, que dije, bueno, acá me tengo que meter con esto, porque si no, tomo lo de Lacan, así como lo dice él, ¿no? Y había una necesidad de meterse con eso, y después de Cantó Solo, o sea, se independizó de Lacan, y fue el desafío. Yo creo que algo parecido a lo que nos pasa a muchos cuando nos metemos por primera vez con Lacan, ¿no? Como que hay algo que no tiene retorno. Cuando uno se mete con ese desafío, con esa dificultad, algo que va traccionando, y aparte yo hice todo un rodeo para meterme con el Ulises, o sea, tuve que bordear y encarnar a Joyce en su humanidad primero, en todas sus anécdotas, desde lo más vulgar hasta, no me asusta nada, hasta no me asusta el librito de caricatura para leer a Joyce o para leer a Lacan, nada me asusta, todos los niveles son compatibles para ir masticando algo, digamos, ¿no? Y fue por ahí que entré, pero después no te suelta, después no, hay algo que te tracciona por esa misma dificultad que se va causando. A mí fue por ahí. Bueno, gracias por compartirlo. Bueno, y si les parece vamos cerrando. Bueno, ahí en el chat dejamos el link para quienes aún no se hayan acercado al libro, los invitamos a hacerlo, pueden adquirirlo en nuestra tienda Nube, y como les comentaba, ya empezó a ser distribuido en librerías, así que consulten con su librería amiga. Bueno, les agradecemos muchísimo a Jorge, a Edgardo, que ya no está, pero ambas lecturas muy, muy ricas, muy interesantes. Un placer contar con ustedes y por supuesto también a todos los que nos acompañan hoy en esta celebración. Y gracias a Nicolás, al autor de este libro, que en Las Furias estamos muy orgullosos de poder alojarlo. ¿Cuándo llegar a México? Bueno, decíamos que nos distribuye en México el Diván Negro, todavía no pudimos enviar ejemplares, pero en breve va a estar llegando, pueden consultar con ellos. Gracias a todos los amigos, a todas las amigas también que los vi por ahí. Sí, gracias por estar. Bueno, espero que tengamos un muy buen fin de año y un mejor inicio para el año que viene. Ya me estoy despidiendo anticipadamente. Así que bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias.